Queridos amigos y amigas del Cantón de la Unión, bienvenidos a una nueva edición de La Unión Decide, el espacio donde las preguntas de la comunidad marcan la agenda. Hoy nos acompaña el candidato presidencial del partido Avanza, don José Aguilar Berrocal, con quien conversaremos sobre los retos de nuestro cantón y el país. Don José, muchas gracias por aceptar esta invitación. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes por la gentileza de abrir el espacio. Estoy muy agradecido. Buenas tardes, don José. Antes de entrar en calor con las propuestas, queremos saber quién es el ser humano detrás del candidato. Así que cuéntenos, ¿quién es José y qué lo motivó a aspirar a la presidencia de la República? Claro, con todo gusto. Bueno, yo soy costarricense, tengo 47 años, soy casado, crecí en Guanacaste, en una finca ganadera y agrícola. Ya después me vine a estudiar a San José. Yo estudié una mezcla interesante, estudié psicología, hice una primera maestría en Costa Rica en gerencia en proyectos. Luego, cuando creé la primera organización que lideré, que se llamaba Fundación Acción Joven, bueno, se llama porque todavía existe, ahí trabajé varios años y me dieron un premio, una beca del gobierno británico y pude estudiar la segunda maestría en Inglaterra, en el London School of Economics, en Economía y Desarrollo. Y luego hice un curso técnico más corto en la Universidad de Oxford en el uso del índice de pobreza multidimensional para política pública. Toda mi carrera la he dedicado a hacer proyectos de desarrollo humano en alianzas público y privadas, apoyando en zonas de alto riesgo social que tienen problemas de empleo, de conectividad, de educación, de pobreza. Me ha tocado diseñar un montón de iniciativas para atender en crisis humanitarias también, sobre todo en zonas rurales y costeras, es donde más he tratado de dar mi granito de arena. Y siempre lo que me gusta es articular los diferentes mundos, sector empresarial, con gobierno, con comunidades, con iglesias, con academia, y tratar de hacer iniciativas que nos permitan unirnos, trabajar juntos y resolver problemas de una manera pragmática. Siento que he sido una persona muy privilegiada, la verdad. Yo soy creyente y siempre le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Y cuando uno ha recibido mucho, uno tiene que dar de vuelta. Y además me tocó crecer en una Costa Rica que funcionaba bastante bien, había buena seguridad, educación, la salud era buenísima, la economía crecía. Todos los de mi generación pudimos de salir adelante realmente por lo que el país nos permitió. Y ahora que el país está en una crisis de seguridad, de educación, de turismo, de agricultura, de infraestructura, de todo, de uno no puede quedarse simplemente quejándose y viendo los toros desde la barrera y solo quedarse como criticando. Y como, aunque han sido proyectos medianos y pequeños, estoy completamente seguro de que las cosas sí se pueden resolver y mejorar y que uno sí puede unirse, ir con fuerza con los problemas, con la corrupción, con el narcotráfico, con la mediocridad, pero no maltratando a los compatriotas. Y eso lo he podido ver y liderar, la verdad, en muchas ocasiones en diferentes partes del país. Entonces creo que eso mismo se puede hacer ahora en grande y estoy seguro que con buen liderazgo este país tiene potencial para salir adelante, sin duda. Comencemos con un tema urgente, la seguridad. En la Unión, el temor a robos, asaltos y narcotráfico es palpable. Su plan habla de coordinación interinstitucional, tecnología y prevención, pero en la práctica muchos esfuerzos se pierden por falta de continuidad o recursos. ¿Qué hará distinto para asegurar que la lucha contra el crimen organizado no sea un esfuerzo aislado, sino una política de Estado sostenible en el tiempo? Sí, o sea, vamos a ver, el tema de la seguridad tiene varias aristas y no se deberían de sobresimplificar. Si usted me lo permite, a mí me encantaría contarles de manera muy concreta qué es lo que estamos pensando. Lo primero es que de ahí que estar claros que Costa Rica pasó de ser el segundo país más seguro de las Américas, siempre en primer y segundo lugar estaban Costa Rica y Uruguay, ahora somos el segundo más inseguro de América Central y América Central es la región más insegura de toda la humanidad. Es decir, es grave lo que está pasando y solo por darles otro dato, Costa Rica se convirtió en el principal exportador de drogas de toda la humanidad. Lo que trato de decir es que esto es verdaderamente serio. Ok. Obviamente, digamos, la situación tiene diferentes capas. Voy a empezar por una propuesta que nosotros estamos hablando de una estrategia de choque que sí es muy fuerte, pero también quiero decir que hay que atender las causas de raíz, que son las comunidades y la juventud, y lo voy a desarrollar. Lo primero que estamos diciendo es que
hay que tener un buen liderazgo y una buena coordinación, y ahí hay que armar lo que se llama el Consejo Presidencial de Seguridad ampliado. Y cuando digo ampliado es porque Costa Rica es una democracia. El Poder Ejecutivo tiene mucha importancia, pero también está el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. En el Poder Judicial, que queremos que esté ahí en ese consejo, es vital que nos ayude, por ejemplo, para aprobar lo que es quitar la puerta giratoria, que eso es un gran problema, que apresan a los delincuentes y muy rápidamente los sueltan. Y todos los policías están constantemente quejándose de eso y diciéndonos que están totalmente desmoralizados por la frustración de arriesgar su vida, muchas veces con salarios muy malos, en condiciones de trabajo malísimas, y a los 2 días ven a las personas allá afuera. Como que se ha perdido el miedo y el respeto a la ley en Costa Rica. Eso por un lado. Por otro lado, la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo presenta la propuesta de presupuesto y la aprueba la Asamblea Legislativa. Eso es la separación de poderes que nosotros creemos y respetamos, y queremos que eso se respete. Pero después viene la parte de hacer un uso intensivo de datos, en donde ahí lo que se llama es un C5. Eso tiene una base de datos multimodal en donde todas las diferentes fuerzas públicas, la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, la Policía contra Drogas, la Policía Turística, la Policía Aduanal, los guardacostas, hay muchas diferentes fuerzas que comparten información y datos que ahora con inteligencia artificial, con videovigilancia, permiten detectar y focalizar en el territorio las áreas en donde verdaderamente están los problemas. Y eso permite ser mucho más precisos y disparar con mira telescópica en contraposición de andar ahí a tientas y a ciegas. Ese análisis de información permite hacer el control territorial, que es la parte más fuerte, en donde ya la gente y las fuerzas policiales se coordinan. Y, por ejemplo, yo quiero hacer la coordinación con el OIJ, que para la estrategia de choque queremos que sean punta de lanza, porque son con una gran capacidad táctica y con inteligencia. Y además hay algunas policías municipales que son robustas con las que se puede coordinar también trabajo, y eso es de suma importancia. Se hace el control territorial y ahí sí es con el uso de la fuerza, y hay que estar claros que si hoy son los pandilleros y los gatilleros los que definen qué es lo que pasa o no en una comunidad, eso tiene que eliminarse. La gente tiene que poder vivir en Costa Rica sin miedo de que te van a asesinar, que te van a robar, que si no haces caso a los delincuentes algo te va a pasar. Eso es inaceptable en nuestra opinión en una república democrática, y no vamos a permitir que en ningún lado anden estos de gota a gota extorsionando personas y haciendo esas cosas. Y hay que estar claros que eso va a ser con el uso de la fuerza. O sea, no podemos esperar que nos manden el AK-47 envuelto en papel celofán por Uber Eats, porque no va a pasar. Y si no pasamos una raya en la arena y hacemos esto con toda la claridad y toda la determinación, en nuestra opinión, estamos camino a convertirnos en un narcoestado en donde hay una evidente penetración en los supremos poderes de la República. Solo hay que ver lo que va a estar planteando este hombre Celso Gamboa si es que no lo asesinan antes de ir a declarar a Estados Unidos, o las noticias que salieron hace poco de este grupo de Pancho Villa, en donde se veía cómo estaba extorsionando a los jueces y comprando todo el sistema y logrando salir en libertad. Es decir, si la ley deja de ser lo que defina qué se acepta y qué no en la sociedad, vamos a quedar en el uso de la fuerza. Y en el uso de la fuerza lo determinan los maleantes y nos van a poner a todos de rodillas. Y esto tiene que ser enfrentado con toda la determinación, y tenemos que poder decirle a Costa Rica que pueden estudiar, trabajar, entretenerse en paz, sin miedo a ser asesinados o a ser maltratados. Y eso es el principal derecho de todos, es el derecho a la vida, y hoy se está perdiendo rápidamente. Pero entendiendo además que esto es un fenómeno transnacional, con una industria sumamente articulada, hay que saber que, por ejemplo, desde América del Sur, toda la droga y toda la delincuencia y el lavado de dólares va subiendo, y cada puerto, muelle, aduana, municipalidades tienen una gran penetración, y por eso es tan importante articularse con los aliados internacionales, el Comando Sur de Norteamérica, la Unión Europea, el Tratado Binacional con Panamá, el SICA, porque esto tiene que compartir información satelital, las agencias de inteligencia tienen que nutrirse, y tenemos que cuidar nuestros puertos y mares, que ahí es donde a mí me parece ya absurdo las decisiones que ha tomado esta administración de quitar en Punta Urica y en Bahía de Draque, dejando eso totalmente descubierto, mandando a la gente de los guardacostas y de la policía encargada de estas áreas a entrenarse en piscinas en lugar de en el mar. Son cosas realmente que son casi como ridículas, ¿verdad? Como de un libro de García Márquez, o hacer el veto para que se puedan hacer allanamientos en la noche a los delincuentes, que no sé, es difícil encontrar algún tipo de lógica si uno piensa bien, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Y cuando ya uno hace el control territorial y se articula con estas fuerzas de los aliados, obviamente vamos a tener que apresar a mucha gente, pero aquí yo quiero hacer esta salvedad. A uno le duele que un jovencito de ahí ya se haya convertido en un gatillero a los 14 años y que vaya a pasar su vida en prisión. Eso es una tragedia nacional.
Pero a estos grupos de delincuencia organizada les importa un pepino. Ellos los ven como carne de cañón desechables. Entonces, a donde uno les puede realmente golpear fuertes en sus finanzas. Por eso una buena ley de extinción de dominio es muy importante para poder quitarles los activos, congelarles las cuentas bancarias, hacerles difícil la vida acá. Porque por lo demás, ellos realmente les importa absolutamente nada si la gente va a prisión o no. Los ven como algo totalmente remediable inmediatamente. Y eso me conecta también con todo el tema de la inversión social, que es lo que realmente ha sido mi pasión y en lo que he hecho mi carrera profesional, apoyando a los jóvenes que tengan zonas para hacer deporte, que la educación pública no sea el caos que es, que tengan empleo, que puedan hacer un proyecto de vida, que tengan esperanza, porque si no, podemos meter a 100 muchachos presos, pero van a venir 500 después, con pobreza, sin proyecto de vida, jóvenes mal emocionalmente. Y entonces, si realmente queremos salir de esta locura en la que estamos viviendo, sin duda tenemos que poder lograr invertir en las comunidades, desarrollar el potencial de los jóvenes, darles oportunidades de trabajo, de crecimiento profesional, y ahí el deporte, la cultura, la educación son vitales y ayudarle a las familias a que puedan estar sólidos en sus dos pies. Si no, yo creo que de esto no vamos a salir y va a ser como el mito de Sísifo, ¿verdad? Estar todo el tiempo levantando la roca de manera bastante absurda. Y ahí es donde yo creo que hay que complementar, pues sí, una mano firme y hay que ser decididamente valientes para enfrentar la raíz del cacho a los narcos, a los delincuentes, a los corruptos, pero si no hacemos este otro trabajo más de solidaridad y de humanidad, nunca vamos a salir del problema. Y eso es un poco lo que estamos pensando. Y yo siempre confieso que hubiera querido, si me hubieran dado el chance, de ser el gobierno de la innovación, de la educación, de la tecnología, del progreso, eh, porque eso es realmente lo que he hecho en mi vida y en lo que creo. Pero leyendo la realidad, y me ha tocado recorrer metro a metro el país cuando estábamos conformando Avanza, no hay ningún distrito de ningún cantón que la gente no me diga que está viviendo con miedo y que nos piden que por favor los cuiden, que tienen miedo de la quincena cuando vienen del trabajo, que tienen miedo de mandar a los chiquitos al turno de la tarde a la escuela. En Guanacaste casi me muero cuando fui ahí a Brasilito y Potrero y en Tamarindo me contaban que ya estaban teniendo que pagar, como uno escuchaba en las historias de San Salvador o de Tegucigalpa. Bueno, ya nos está pasando en Costa Rica. Entonces, vamos a tener que mover el toro por los cachos y enfrentar esto. Gracias, don José. Menciona usted dentro de su exhortación, casualmente y enfocado hacia la juventud, el trabajo y el crecimiento profesional. Fíjese que nosotros acá transmitimos muchas de las inquietudes que los internautas, nuestros seguidores en estos diversos programas, nos hacen llegar. Y justamente el trabajo, el empleo es una de las grandes preocupaciones. Muchos de nuestros vecinos invierten horas en empresas para trabajar lejos de sus casas. Por eso la pregunta, ¿qué estrategias concretas implementará para que en cantones como la Unión se generen oportunidades laborales de calidad sin que la gente tenga que emigrar todos los días? Sí, ahí nosotros tenemos tres pilares, que es seguridad, educación y apoyo a los emprendedores y creación de oportunidades de empleo. Em, Desgraciadamente, Costa Rica se ha vuelto un país muy poco competitivo y voy a tratar de precisarle las medidas que estamos tratando de impulsar para poder ayudarle a la iniciativa privada a tener éxito y crear empleo y riqueza. Una, primero que todo, hay una política monetaria que está siendo sumamente dañina. Artificialmente están revaluando el colón, creo yo que para favorecer a los importadores que han sido los financistas de la actual administración, porque de otro punto de vista no hay un razonamiento técnico de cómo tener un colón tan fuerte, y eso nos quita competitividad en la agroindustria exportadora, en el turismo, los exportadores de software, la inversión extranjera directa y realmente está haciendo estragos. El turismo está pegando el grito al cielo y nadie los está escuchando y eso es terrible. Entonces, en la política monetaria lo que estamos pensando es que el objetivo número uno del Banco Central, que es control inflacionario, tiene que mantenerse, pero también tiene que tener un estatus equivalente, lo que es el uso de todos los factores de la producción para llegar al empleo pleno. Y eso es igualmente importante. Y nosotros llevamos más o menos como, no sé, creo que llevamos como 20 meses por debajo significativamente de las metas de inflación y eso no ha modificado las tasas de interés. Y eso es un gran error de política económica. Segundo punto, tenemos unas cargas sociales carísimas. Según la OCDE, somos el tercer país con cargas sociales más altas de las Américas.
Y eso, según dijo un muy buen economista, don Rodrigo Cubero, es algo que hace que sea muy difícil crear empleo formal. Tal vez empezaría diciéndole esto: en Costa Rica 9 de cada 10 empleos los genera la iniciativa privada. Y ese 1 de cada 10 que lo hace el sector público lo hace con los tributos que genera la iniciativa privada. Entonces uno podría casi que argumentar que 10 de cada 10 empleos dependen del esfuerzo de la gente, y 97,5% son pequeños y medianos empresarios. 3, 5, 10 personas que están emprendiendo y luchando. Y esas cargas sociales hacen que sea dificilísimo que estén en la formalidad y que puedan llegar al punto de equilibrio y tener utilidades. Entonces, es vital que mantengamos las cargas sociales atribuibles a la caja, pensiones y salud, pero lo que son las parafiscales, INA, INS, FODESAF, la capitalización del Banco Popular, se puedan pasar a Ministerio de Hacienda y que sea pagado con impuestos generales. Eso haría que una enorme cantidad de gente, que es como el 36-37% de la economía, se pueda pasar a la formalidad, sea mucho más factible que la gente la contraten, y además le entra un montón más de plata a la caja porque más gente va a estar cotizando y eso nos defiende eventualmente frente a las pensiones. Esa es una segunda medida. La tercera medida es el crédito. Y ustedes díganme si esto no es cierto. Nosotros tenemos al Banco Popular, tenemos al Banco Nacional, tenemos al Banco Costa Rica y de alguna medida está Banca de Desarrollo, que es una entidad financiera con algunas diferencias, digamos, en su gestión. Pero estos bancos que tienen respaldo soberano del Estado, cuando ustedes analizan su gestión, están compitiendo vis a vis con la banca privada, que es una banca comercial de consumo, que no tiene ningún sentido. La banca que tenga este respaldo está prevista, en nuestro entendimiento, para ayudarle al sector productivo del país a crear empleo formal, que ese tejido productivo se fortalezca. Las KPIs que van a tener los bancos no pueden ser solamente cuánto se dio de cartera de crédito para consumo. Y lo que es una locura, una persona que quiere poner, no sé, un rentacar, una pequeña empresita de construcción, una finca para poder hacer algún proyecto de agroindustria, es más o menos imposible que le presten $1. Tiene que tener un estudio de factibilidad con el Fondo Monetario Internacional. Pero ustedes van a pedirse un paquete de vacaciones para ir a Cancún, o se compran una de estas condenadas motos chinas y le dan al mismo día 5 tarjetas para que lo gaste, o una pantalla plana. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿cómo puede ser posible que no se estimule la producción y le ayuden a los emprendedores, que son los que van a pagar la caja, los que van a dar empleo digno, los que nos ayudan a que la gente tenga cómo poner pan en la mesa? Yo no le encuentro ninguna lógica, sinceramente. Y creo que para eso es la banca pública. Esa es otra medida importante. Luego, tenemos la única refinadora de toda la humanidad que no refina y que además le pusieron una carga tributaria brutal encima del costo del combustible, que es absolutamente crítico como los costos de producción, y todas las convenciones colectivas, que de una manera que a mí, o sea, lo tengo que decir claramente, me parece que es inmoral, tienen carácter vinculante el acuerdo que haya entre los jefes y los trabajadores. Sí, pero es muy bonito. Ponen un montón de beneficios y luego los cargan a la tarifa que están pagando en la gasolina todos los costarricenses. Yo no creo que eso es correcto, honestamente. El otro día me pasaron algo y dije, no, es imposible, eso no puede ser cierto, y me pasaron el documento. Tienen bonos hasta para llegar a trabajar a tiempo. Por decirle uno, que uno dice, puña, qué desconsideración. Y, por ejemplo, todo el transporte de mercancías, transporte de personas, que eso para el turismo, para el agro es importantísimo. Cada vez se hace más caro por este tipo de variables. También tenemos una electricidad, es la cuarta más cara de las Américas. ¿Y cómo me van a explicar a mí, por ejemplo, que por razones ideológicas impidan que se haga la apertura de que se pueda producir energías limpias y baratas con toda la iniciativa privada, con cooperativas, con universidades, y prefieran en lugar de eso importar energías sucias y caras del sector privado de América Central, o bien encender las plantas térmicas, que como somos un importador neto de petróleo es carísimo y además hacen una carbonización de la economía que nos quita todos los estándares internacionales para acceder a créditos mucho mejores? No hay ninguna explicación técnica para poder justificar eso más que razones ideológicas. O se jalan estas tortas como el embalse de la represa del Reventazón, que son centenares de miles de millones de colones que no se van a poder amortizar nunca porque tienen una grieta gigante por diseños, por defectos de diseño, y eso sencillamente con la complicidad de ARECEP se lo traducen a la tarifa. Ahí le estoy planteando entonces una serie de gastos que hay que enfrentar decididamente, que yo sé que políticamente son difíciles, pero que nos permiten bajar los costos de producción en cargas sociales, crédito mucho más competitivo, energía, combustible, y uno que para mí es absolutamente crítico, que es la tramitología. Costa Rica tiene 3,5 veces
más caro que el promedio de la OCDE para poder abrir una empresa y es como 4 veces más que unos países competidores en promedio que son México y Colombia, que son competidores directos de nuestra región en manufactura sofisticada. Un país como Estonia, que es el espejo en el que yo creo que deberíamos de vernos, que tienen el gobierno digital más amplio y mejor desarrollado en la OCDE, duran 16 minutos de un día y te dan permisos de funcionamiento, cédula jurídica, cuentas bancarias. Aquí duramos como 16 semanas y nos va bien. Ahí se lo dan en 16 minutos de un día. Eso es ponerse a favor de la gente que quiere echar para adelante, hacer una escuelita, lo que sea, gente honrada que quiere salir adelante, que tiene una iniciativa, un sueño. Pucha, aquí les ponemos palos y el otro día estaba hablando con un amigo que tiene una pequeña empresita de construcción, tiene que ir como a 21 diferentes instituciones a hacer trámites para poder hacer una casa de 2 cuartos. Es que es una locura esto. Entonces, bajo ese supuesto de esta carga tramitológica espantosa, estamos pensando que la propuesta de gobierno digital implementada plenamente no solamente nos ahorra tener una ventanilla única de trámites, como lo tiene el régimen de zonas francas, y eso lo queremos pasar al régimen definitivo igual, que es la economía de la gente muy corriente de Costa Rica, sino que además los estudios de PROSIC nos dicen que se ahorran hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto al año con su plena implementación. Y como eso es una pecera, permite identificar todas las redundancias del gobierno y en todos los departamentos de proveeduría, que todos sabemos que hay una gran corrupción del lado privado y público, eso permite también identificarlos. Y eso es un proyecto 100% realizable. Hay muchísima cooperación internacional. Yo he hablado directamente con la Unión Europea, con el BID, con Naciones Unidas. Todos están listos para poder apoyar al país y hacerlo con créditos que es casi que nos regalan la plata. Y obviamente ahí el tema es que lo vamos a tener que hacer de la mano del OIJ, porque es obvio que no es una razón técnica por la que esto no se hace. Se hace porque hay un montón de corrupción y la gente no quiere que la transparencia impida, por ejemplo, los problemas de contratación administrativa que se hace en el desarrollo de infraestructura vial, como lo que está pasando ahora en el aeropuerto de Liberia y tal, que se ha hecho de la manera más corrupta y más evidente, y empresas que siguen hoy siendo adjudicatarias de la mayor parte de contratos del Estado. Hace 4 años estábamos escuchando los audios en donde le mandaban las prostitutas a los señores del CONAVI para que les ajustaran los contratos a la medida y hoy son las que más contratan. Es que es como de echarse a llorar. Entonces, este cóctel de medidas me parece que pueden realmente generar un impacto inmediato y hay algunas otras que son más específicas para el sector de la agroindustria exportadora, para el desarrollo de software, para el desarrollo de vivienda o para, ¿cómo se llama? O para el turismo y si gustan podemos puntualizar. Tal vez terminaría diciendo dos que creo que van a generar muchísimo dinamismo económico. Una es una idea, no es mía, es una idea que desarrollaron en República Dominicana, que es aprovechar plenamente los fondos de pensiones para desarrollar infraestructura estratégica. Ese pequeño país tiene 10 aeropuertos internacionales. Es una fracción de Costa Rica. Tiene autopistas, muelles y además permiten que toda esa construcción y desarrollo de desarrollo mobiliario genera enormes cantidades de trabajo de mano de obra no calificada, que son los que están en pobreza y son los que más necesitan trabajo. Además de que crece toda la economía porque cada uno de esos trabajadores tiene salario, va al súper, paga Uber, va al gimnasio, etcétera. Y el otro es una idea muy buena que me pasaron unos amigos de la Cámara de Construcción y que queremos ayudarle a los jóvenes a tener su vivienda, en donde si uno le hace una línea de crédito, de nuevo, con la banca pública, tenemos un estrato sociodemográfico que está sufriendo, porque no están en pobreza, entonces no tienen acceso a la banca, a la vivienda para la gente más humilde, pero tampoco tienen la plata para la hipoteca, están en esa clase media que nadie les ayuda, los dejan en un limbo. Entonces queremos hacer un producto financiero para que ellos puedan comprar su vivienda, que además hagan familia, tengan hijos. Costa Rica tiene la tasa de natalidad más baja de las Américas. Es un problemón gigantesco en todo sentido. Y además, pucha, hay que pensar en los jóvenes, tienen que tener esperanza, estar en Costa Rica, que vean que su país y piensan ellos que los quiere, y ahí contratas ingenieros, arquitectos, maestros de obras, gipseros, pagas a depósitos de materiales, transportistas, guardas, los que ponen la ventanería, la electricidad, y se genera una cadena de abastecimiento gigantesca. Entonces hay una oferta muy, muy, muy robusta para crear crecimiento económico y cuando esa turbina de crecimiento económico le va bien, la turbina social también le va bien porque pagamos Caja, INA, INS, FODESAF y de FODESAF salen 45 programas de la política social selectiva de combate a la pobreza. Entonces muchas veces ponen a pelear la política económica con la política social por razones ideológicas que yo no comparto, sino más bien hay que verlos
como complementos. Hacemos todo esto para que crezca la economía y se invierte fuertemente en desarrollo humano. Gente con capacidades que pueda, ojalá emprender o si no insertarse en los sectores más dinámicos de la economía. Entonces hay un ciclo virtuoso en lugar de ponernos a pelear tontamente. Perfecto, don José. También hablemos de algo que es una crisis en este momento, como varios puntos. La crisis de movilidad, específicamente la que tiene el sector de La Unión y Cartago, ¿verdad? Lo que sería la ampliación de la ruta Florencio del Castillo, que es una obra que se ha esperado por más de una década. ¿Hay alguna forma de que en un eventual gobierno se pueda priorizar y no solamente, o digamos, como que se concrete un financiamiento ya que sea claro y definido en un plazo? Es que en Cartago pasa demasiado el hecho de que se ha extendido muchísimo la ampliación de las rutas. Sí, pucha, y me ha tocado sufrirlo varias veces. Y yo te voy a decir una cosa, yo no entiendo cómo la gente que vive en Cartago no está en el psiquiátrico. Es una pesadilla. O sea, de verdad que es algo de locos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto que me lo estás diciendo, con toda razón, la gente que va para Guanacaste, parece mentira, pero en esa zona rural, la presa que tenés del aeropuerto de Liberia a Liberia, son como 10 kilómetros, puede durar 3 horas, un día cualquiera. Y así en todo lado, estamos en una catástrofe vial se ha reducido de manera dramática la inversión pública. En el 2000, como el 2009 se estaban invirtiendo como 6 puntos del Producto Interno Bruto en desarrollo de capital. Ahora nosotros estamos invirtiendo como el 1,3 y va a la baja. Entonces tenemos más carros, más gente y menos inversión. Por supuesto que estamos como sardina en lata viviendo en un embudo. Ahí el único tema, y hay que ser transparentes en esto, el proceso de contratación administrativa de Costa Rica es una pesadilla y voy a escribirlo. Vos tenés que hacer un cartel, pero para tener un cartel tienes que haber hecho antes los estudios técnicos. Eso lleva un montón de tiempo. Cuando haces el estudio técnico y haces el cartel, todo el mundo apela al cartel. Salís de ese proceso, cuando adjudicas el cartel, vuelven a apelar el cartel. Y ahí se pasaron 3, 4 años y ahí es donde está verdaderamente el dolor de cabeza. Financiamiento para el desarrollo de infraestructura es posible conseguir con las multilaterales, solo para mencionarte una. El que estaba haciéndose de Barranca Limonal, que lo había financiado, el BID era a una tasa de interés que era casi que dinero regalado. Y se había pasado todo este proceso y el señor Amador tomó la decisión de parar ese proceso y mandar un pedazo de plata para San Carlos y quedó la de San Carlos a medio hacer y la de Guanacaste a medio hacer. Y ahora hay que repetir el ciclo, lo cual eso a mí me parece que es un pecado que no tiene perdón de Dios. Entonces, plata sí hay, lo que va a durar un montón, y aquí no quiero ser un demagogo, es hacer el proceso licitatorio. Y acá el problema, me parece a mí, son 2 puntos. Uno es que en lugar de hacer como hace Colombia o en algunos otros países, que es la literatura, la OCDE la que te dice, que cuando alguien va a hacer una apelación, ya sea para el cartel o para la adjudicación, tiene que aportar un porcentaje que es un umbral como el 25-30% del costo total de la obra. Entonces nadie va a apelar si no está 100% seguro de que realmente hay un problema ahí, porque es tantísima plata que nadie se la va a jugar. Con solo que hagas eso, ya por ahí tenés un problema resuelto. Otra idea que nos parece que hay que definitivamente impulsar es que la Contraloría haga una evaluación ex post y no ex ante. Entonces, se le da el permiso de contratación sobre la firma de una declaración jurada de que van a cumplir con un pliego de condiciones. Eso sí, si hacen la evaluación ex post y encuentran a alguien que incumplió, le ponen una multa de Padre y Señor Nuestro y le quitan la posibilidad de hacer contratación del Estado como por 10 años, una cosa así, de manera tal que sea una amenaza pesadísima para que la gente no se la juegue. Eso también quitaría un cuello de botella. Y hay 2 temas de corrupción que pasan consistentemente, y en el caso que estaba planteando del aeropuerto de Guanacaste volvió a pasar. Una es que hacen un precio ruinoso las empresas y entonces logran tener esa contratación con un monto falso y sacan de la pelea a las empresas honestas que dicen cuál es el monto real que va a costar la obra. Y después lo que dicen es que van a ocupar una adecuación de tarifa y pueden subir hasta el 100% de los montos de lo que ellos habían cotizado inicialmente y lo pueden hacer 2 veces. Esa práctica está completamente identificada, ha salido una y otra vez en todas las auditorías, ha salido la prensa denunciándolo y lo siguen permitiendo con alevosía. Y eso es un absoluto acto de corrupción y se lo dan siempre a los mismos adjudicatarios. Y la otra cosa que hacen también y que genera un gran problema, porque entonces después vienen las denuncias y se paralizan las obras, es que dicen que lo van a hacer con una corporación internacional. Esa corporación lo único que hace es ser un mascarón de proa, presenta el nombre, pero en realidad subcontratan a empresas nacionales que son las que verdaderamente desarrollan la obra. Y esos puntos en la licitación
de manera tramposa se los dan a la empresa falsa y luego contratan a las otras nacionales y sacan de la pelea a empresas honradas. Eso es una práctica que también genera muchísimos problemas en el desarrollo de infraestructura. Y lo menciono porque esto que mencionas correctamente de Cartago pasa en todo el país y va a seguir pasando. Entonces ahí, tristemente, como siempre decimos, hay que gobernar de la mano del OIJ, porque si en este país, y lo digo con toda la claridad, si no metemos a la gente presa que está en actos de corrupción y la gente le empieza a dar miedo la ley, bueno, yo creo que van a pasar 3 siglos más y vamos a seguir la misma enredo, que es un montón de buenas ideas no ejecutadas y un montón de cosas inexplicablemente absurdas, todas ejecutadas como si fuéramos un país de descerebrados. Y no es así. Eso se da por corrupción, porque por debajo de la mesa pagan y corrompen y tristemente el lado privado y el lado público. Los dos lados están metidos en ese tango. Si no se mete a la gente a prisión, yo creo que nada va a cambiar y eso lo digo con absoluta convicción. El agua es vida y en Cartago hay comunidades que carecen de suministro estable. En el país se ha hablado por muchos años sobre el proyecto Rosy 2, que promete aliviar esta crisis, pero existe el temor de que el agua se destine mayoritariamente al GAM. ¿Garantizaría usted que los cantones productores, como los de nuestra provincia, tengan un acceso justo y priorizado al recurso? Sí, es lo justo, pero además, don Leonardo, Costa Rica me parece que está entre los 3 países con las más altas tasas de precipitación en todo Occidente. O sea, el problema no es la falta de agua, el problema es que no se está generando la infraestructura para poder recibirla y bombearla a los diferentes centros donde hay desarrollos urbanos. Entonces, si lo que ya hoy existe es eso disponible, por supuesto que no vamos a poder tomar el agua del núcleo de donde sale, quitárselas y dejarlas a ustedes sin ese recurso tan importante. Eso sería una barbaridad. Pero el punto que quiero decir es que existe agua en abundancia. Y el problema con el AIA, me puedo estar equivocando, pero creo que hemos tenido solo este mandato que ha sido un desastre, 5 diferentes presidentes ejecutivos. Entonces, cambian a todo el personal, cambian a los asesores, se interrumpen los procesos, nadie es responsable de nada. En el AIA hay que hacer una intervención en donde se trabaje por proyectos, que se sepa exactamente quién es el responsable con una digitalización para que haya una transparencia de en qué escritorio está cada uno de los procesos y si ustedes buscan el último informe que hizo la cooperación japonesa, se van a ir de espaldas, pero 1 de cada 2 litros de agua potable en el área metropolitana se pierde por grietas y por mal mantenimiento de los acueductos. Es algo que es una locura. Entonces, hay demasiada agua pésimamente mal gerenciada. Otro tema importante, don José, por lo menos para quienes habitamos en este cantón de la Unión, es el patrimonio natural que nos rodea, un emblema muy notable para nosotros y que siempre se va a defender con alma, corazón y vida. Son los cerros de la Carpintera, el río Tibí y otras áreas protegidas que están dentro de nuestro territorio. Sin embargo, estos son áreas que se ven constantemente amenazadas por el desarrollo urbano desordenado, lamentablemente. ¿Cómo blindaría usted estas áreas protegidas contra proyectos que ponen en riesgo la integridad ecológica? Ahí, don Marvin, en nuestro entendimiento, lo que procede es tener planes reguladores que sean bien hechos, porque ese problema que usted señala, que es gravísimo, se está dando en todo lado, al igual que la otra respuesta. En Costa Rica, menos del 30% de las municipalidades tienen planes reguladores que hayan sido técnicamente bien elaborados. Entonces, los recursos hídricos se genera una gran tensión, por ejemplo, en las poblaciones que algunas se van desplazando lejos del lugar donde vivían antes porque hay mucho desarrollo inmobiliario, suben los precios. Ese tipo de cosas no se van a poder resolver de ninguna otra manera que no sea con un plan regulador sólidamente realizado que permita tener las sensibilidades de la población y que resuelva esas tensiones sociológicas y de la atención, digamos, por el cuidado de los recursos y la biodiversidad. Y ahí, aunque es un resorte de los gobiernos locales, el Poder Ejecutivo puede ayudar muchísimo, facilitando los estudios técnicos, poniendo la institucionalidad al servicio de los gobiernos locales y, por ejemplo, dando incentivos como que si no se ha llegado a un cierto nivel de avance en la gestión de los planes reguladores, no se le da inversión pública, de manera tal que haya como pues un incentivo, como dicen, una zanahoria y también un garrote para los que no quieren hacerlo, porque si no, en todo lado se van a empezar a dar estas tensiones y de ahí, ya por ejemplo, en ciertas zonas turísticas la cosa está caliente y complicadísima, precisamente porque no hay una claridad de cómo lograr hacer un desarrollo que sea
razonable, que tenga sensibilidad por las poblaciones locales, que permita que haya crecimiento económico y también tenga un resguardo de la biodiversidad. Y en mi entendimiento, honestamente, si no se genera ese espacio, vamos a pasar agarrados del pelo 24/7. Hablaba usted, don José, hace un momento, dentro de su exposición, de los recursos de regímenes de pensiones que podrían bien utilizarse dentro de infraestructura para el desarrollo del país. Y un tema muy álgido en este momento, y nos lo hacen llegar nuestros oyentes, es casualmente el régimen de pensiones complementarias, el famoso ROC. En medio de tanta desinformación que ha existido también, ¿cuál es su postura clara y qué cambios plantea si es que los considera necesarios? Sí, lo primero, de la manera que yo percibo esto es la siguiente. A todos los trabajadores se les dice, ustedes van a ir haciendo un aporte para que cuando lo necesiten en la edad de retiro, ese aporte se traduzca en una ayuda, un ingreso que ustedes van a poder disponer para arreglar su casa, pagar una cita médica, para tener una vida digna. A mí me parece que no es aceptable que ahora que lo van a requerir, posterior a haber honradamente trabajado y dado el aporte a lo largo de su vida, le diga, no nos salieron los números y ahora jódanse, y vayan a ver qué hacen. Es que es la plata de ellos. Ellos lo aportaron trabajando honradamente. Entonces, entiendo que hay un riesgo sistémico de que si todo el mundo saca el dinero de un momento a otro, se va a descapitalizar el modelo y puede entrar en un problema. Pero la solución no puede ser que entonces no le paguen. ¿Cómo no le van a pagar si la plata es de ellos, si ellos la aportaron? Y si no se le iban a pagar, entonces le debieron de haber dicho a la gente, vean, si quieren aportan, pero sepa que hay un alto riesgo de que no les vamos a dar nada. La gente obviamente no hubiera aportado. La gente hizo su esfuerzo de dar esas cuotas con una promesa de que las iba a poder usar cuando lo necesitara. A mí me parece que es moralmente inaceptable que ahora le digan, nos lavamos las manos, vayan a ver qué hagan ustedes. Y la gente que tiene que operarse o que tiene que arreglar su casa o que necesitan el dinero para vivir y hacer lo que les da la gana a ellos, es su plata. Entonces yo sí estoy en la posición de que el primer día de gobierno hay que sentar a esta gente y decirle, a usted o hace una solución o entonces hagamos una cosa, pongámosle que le den el mismo porcentaje de las utilidades que le dan a los dependientes de ese sistema, que le paguemos ese porcentaje del salario a todos los que están haciendo la gestión. Y te aseguro que en una semana encuentran la solución. O sea, me parece que no puede uno ser tan desconsiderado y tan deshonesto de quitarle a la gente la plata y luego cuando la necesita no se la devuelve y siempre encuentran una excusa administrativa para dejarlo guindando. Eso me parece inaceptable. Y el Estado tiene que responder. O sea, y hay que ser claros, si van a seguir cobrando cuotas a la gente de cualquiera que sea el mecanismo y a la hora que la gente lo va a necesitar no le van a dar un 5, no le pueden cobrar. Eso es un robo. Perfecto, don José. Nosotros pues tenemos una audiencia, ¿verdad? Que tiene bastante contacto o tratamos de tener un contacto bastante cercano con ellos. Entonces nos dieron tres preguntas polémicas y directas para consultarle puntualmente. Bueno, Entonces, José, cuéntenos, ¿usted está a favor o en contra de la legalización del cannabis recreativo? para el uso medicinal sí, recreativo preferimos hacer programas preventivos. Ok, perfecto. ¿Cuál será su relación en un eventual gobierno con los medios de comunicación, sea abierta, condicionada o selectiva? Abierta. Perfecto. Y también queremos saber qué opina sobre las llamadas pensiones de lujo en el sector público. Que me parece una barbaridad que existan personas que reciban mucho más de lo que cotizaron, no hay ninguna justificación de que existan. Y la gente puede haber renunciado. Yo me siento muy orgulloso de mi tío Fernando Berrocal, que le ofrecieron esa pensión de lujo y renunció. Y ¿quién no va a querer echarse 10 millones de colones a la bolsa cada mes? Y hay gente que sí renunció. Tío Fernando renunció, hay otros que no lo hicieron. El problema, te voy a decir mi entendimiento de este tema, es que la Sala Constitucional ha declarado que no se le puede quitar un derecho legal previamente adquirido y que lo que han hecho es ponerle el mayor posible monto de impuestos para que el Estado recupere parte de eso. Entonces, entiendo que desde el punto de vista constitucional se ha llegado al tope, pero definitivamente hay que buscar una salida porque es una barbaridad que es como robarle plata al Estado. Si vos no lo invertiste, ¿por qué lo vas a recibir? Y eso es lo que está pasando.
Perfecto, hablemos ahora un poco sobre el deporte. El deporte y bueno, la cultura también nos ayuda a prevenir la violencia y a unir a los jóvenes. Muchos de esos espacios actualmente están abandonados. ¿Cómo articularía desde una eventual presidencia un verdadero apoyo al deporte comunal y la construcción de instalaciones que sean dignas para los jóvenes? Son varias formas. Te voy a contar algunas acciones que ya he realizado. Por ejemplo, en la Carpio hicimos una alianza público-privada en donde conseguimos unos donantes privados que nos daban dinero para financiar equipos de boxeo. Y entonces llegaban los muchachos de una situación de vida muy difícil y les dábamos todos los insumos. Teníamos, yo soy creyente, entonces, bueno, hacían estudios de Biblia, les dábamos una beca educativa, les dábamos acompañamiento socioafectivo y un montón de muchachos se salían de las pandillas, se reinsertaban al sistema de educación y funcionó a las mil maravillas. Y lo hacíamos de la mano con el Comité Cantonal de Deportes de San José. Otro ejemplo concreto en donde te digo, quiero dar ejemplos para que veas que esto, a veces la gente dice, es que es muy difícil y esto suena muy soñador y es mentira, se puede hacer. En un colegio, en una zona costera, en Guanacaste, en el Liceo Villarreal, hicimos el primer skatepark en un colegio público de América Latina. Conseguimos, bueno, costó como no sé cuántos centenares de miles de dólares porque es gigantesco. Nos apoyó la Embajada de México, de Nueva Zelanda, hoteles de la zona, Dinadeco nos dio plata y entonces pudimos hacer un lugar seguro que los chicos pueden usar con la condición de que estén matriculados en el sistema educativo y fue un gancho buenísimo para que se volvieran a meter. Y así como estos proyectos hay otro montón que te podría contar y lo que hay que hacer es hacerlo con alianzas público-privadas en este sentido. Uno, hay muchos fondos de empresas, de agencias de cooperación, de diferentes sectores que pueden aportar plata para la construcción. INDER tiene una fortuna, las municipalidades muchas tienen muchísimo dinero. En el MOPT uno puede conseguir algunos recursos y materiales que hay que hacer con inteligencia, digamos, saberlos gestionar. Em, Sé que Dinadeco tiene también bastante dinero, ya te conté un caso concreto que nos facilitaron a nosotros y así, si uno empieza a buscar en diferentes lugares, hay muchas instancias que pueden aportar recursos, pero la clave está no solamente en hacer la infraestructura, sino cómo se administra. Y ahí es donde muchas veces, cuando queda en manos de la burocracia, eso se hace tierra de nada y cuando te das cuenta, hiciste una cancha de fútbol, le pusiste iluminación y la están usando los pandilleros. Y ahí es donde todo se despapalla. Entonces, en nuestra visión de las cosas es alianzas público-privadas para hacer la infraestructura. Ahí a mí me parece fundamental, por ejemplo, que algunos de los fondos de pensiones también se puedan usar para hacer una renovación de toda la infraestructura educativa. Y yo los invito a que revisen un caso, por ejemplo, en Uruguay, que dan en concesión toda la infraestructura educativa por 22 años. Eso incluye diseño, construcción y mantenimiento e incluye la infraestructura deportiva y la abren 24/7 a las comunidades. Es una maravilla. Tienen gimnasios de fútbol, pistas de atletismo, canchas de fútbol, lo que se te ocurra. Y como ellos tienen el incentivo para que le sigan prolongando la concesión a tener cientos estándares de mantenimiento, entonces lo cuidan, lo limpian, ¿quién lo administra? Las universidades tienen centenares de miles de muchachos que tienen que hacer trabajo comunal universitario. Ahí puedes tener profesores de educación física, educadores, músicos, lo que quieras. Con una buena coordinación, esos espacios se administran correctamente. De lo contrario, como hacen muchas municipalidades, y yo me recuerdo de las investigaciones de don Leonardo pegando el grito al cielo que hay en ay, José María Celedón, creo que se llamaba, las canchas encadenadas de todas las tardes y la población no las podía usar, lo cual es una idiotez. Entonces, mi respuesta que espero haber transmitido correctamente es infraestructura y plata público-privada, pero tiene que haber un marco, digamos, una gobernanza para que lo puedan usar las comunidades 24/7 tan intensamente como sea posible e iluminación es crucial para que los jóvenes puedan usarlo en las noches. Y me parece una muy importante pregunta esa, porque, por ejemplo, en la Carpio, que es una comunidad que he trabajado mucho, los muchachos siempre me dicen, no, José, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Si aquí lo único que podemos decir es esquinear, y esquinear e irse a drogarse, tomar guaros, meten en unas cosas de promiscuidad de que tienen 14 años y empiezan a quedar embarazadas las chiquitas con los muchachos que se desaparecen y es un desastre. Todas estas actividades culturales y deportivas son una vacuna contra esa 100% efectivo. La cultura suele concentrarse en el gambling. ¿Cómo garantizará que los artistas y gestores culturales de cantones como la Unión accedan a financiamiento, difusión y oportunidades reales de vivir de su trabajo? Sí, bueno, ahí hay dos cosas.
hay que poder generar riqueza para que la economía crezca y el gobierno tenga plata y con esa plata poder invertirla, entre otras cosas, en cultura. Ustedes seguro recuerdan el CINEM, que era un gran programa en donde hacía orquestas sinfónicas, como que me hizo pensar en eso la pregunta que me hiciste, y de ahí lo desfinanciaron. Y se cayó a pedazos un programa que era una maravilla y que daba una apreciación por la estética y la cultura, espacios de socialización, era una belleza. Entonces, básicamente, tiene que haber una visión en el país de que cuando se cree riqueza se invierta ahí y no se vea como como un gasto, sino como una inversión. Todos esos muchachillos que yo recuerdo que iban con su violonchelo o con la percusión, eran muchachos que después no iba el Estado a tener que ir a buscarlos con la policía y luego el Poder Judicial y luego la cárcel. Entonces, más bien es un ahorro y es muy interesante, don Leonardo. Hay miles de estudios que logran determinar que las personas que tienen estimulación, por ejemplo, en el uso de instrumentos músicos, tienen mucho mejor desempeño en las matemáticas y en el sistema educativo. Entonces hay que verlo de esa manera y además yo diría que hay muy buenas posibilidades de hacer alianzas público-privadas. Sí, sí existe, digamos, diferentes actores que si se muestra una iniciativa en el sector público clara, están dispuestos a respaldarlo. Por ejemplo, la empresa Bansbach, que es una empresa muy conocida por todos los instrumentos musicales, financiaba mucho ese tipo de proyectos y también se desparramó cuando ya el Ministerio de Educación se salió del programa. Pero esas posibilidades existen y de con buen liderazgo se pueden hacer. Don José, un mensaje para la población de adultos mayores, las personas con alguna limitación o discapacidad física y que enfrentan barreras todos los días. ¿Qué políticas específicas y con presupuesto definido implementará para garantizar una inclusión real en salud, transporte, empleo, en fin, una vida plena y comunitaria? Pucha, sí, qué importante pregunta. Y todos cometemos la grosería de no tenerlo a flor de piel, y me incluyo. Tengo que ser sincero, dentro de tantas urgencias del tema de seguridad, educación y tantas cosas, no es algo que le hemos dado prioridad y es una grosería. Son personas, son tan costarricenses como cualquier otro y siempre se quedan de últimos en la fila. Y además una persona con discapacidad, todo su núcleo familiar tiene un gran desafío, ¿verdad? Porque no pueden dejar al muchacho solo, a la persona sola, tienen que ayudarle para que pueda pagar sus facturas y de ahí yo sí creo que hay que hacer políticas sociales que apoyen a estos hogares. Puede ser desde darles, por ejemplo, bajas tributarias y exoneraciones para que les alcance más su plata, hasta de lograr darles algún tipo de subsidios y de estímulos, tratar de facilitarles que puedan hacer trabajos de la casa, teletrabajo, eso definitivamente les ayuda. Y muchas veces el acceso a cuidadores, que es fundamental. Creo que hay una deuda pendiente en infraestructura. Todas las personas que tienen alguna discapacidad móvil, es como un 4x4 andar en la ciudad, que ya de por sí es muy tosca y para ellos es doblemente tosca. Ahí el tema es típicamente que no solamente falta la visión, y yo reconozco que no lo he tenido en las prioridades y no está bien, tienen ellos razón de ser atendidos, pero además que es caro. Les voy a contar una historia. Por ejemplo, cuando estaba haciendo un programa de formación dual en Witches Rock, que es un restaurante importante en Tamarindo, en la zona costera, y el INA pedía para poder meter a los comercios en estos programas que tuvieran todo lo de la ley 7600 instalada. Entonces había que hacer un ascensor. El ascensor valía más caro, el ascensor que todo el restaurante y las cabinitas que tenían. Entonces no lo pudieron hacer porque no tenían esa plata. Entonces a veces hay eh, una dificultad económica de poder desarrollar esta infraestructura y de ahí mi insistencia en que tiene que crecer la economía vigorosamente y luego tiene que con sensibilidad y con visión poder desarrollarlo. Pero prefiero ser honesto y decir que sí estamos en deuda y me incluyo y es algo que hay que atender. Y con los viejitos y las pensiones, de ahí yo creo que Costa Rica no nos sale la matemática ni saliendo. La evolución demográfica dice que ya en el 2052 tenemos la pirámide invertida, más viejitos y menos jóvenes. Y además toda la gente que por problemas educativos y por la pérdida de competitividad no han estado en la formalidad, no han cotizado, entonces esa matemática no sale. Ahí nosotros estamos haciendo un planteamiento serio de la mano del Colegio de Geólogos de que se pueda aprovechar la riqueza de Cruzitas para invertir predominantemente en pensiones y en seguridad, que lo que se estiman, ayer estuve con la junta directiva del Colegio de Geólogos y la estimación mínima en los primeros 35 hectáreas que se iba a hacer una de las plantas para poder extraer el oro, estimaban 1.500 millones de dólares. Cuando me dio esa cifra casi me da un derrame y dicen que se pueden hacer como 5. Y lo que es interesante es que
sobre todo en la izquierda, han venido satanizando esta posibilidad con muchas inexactitudes y no dicen, por ejemplo, que de la manera formal se saca el oro, se beneficia al país y además después empiezan a ir sembrando a un lapso como entre 10 y 12 años especies nativas y se empieza a hacer la cobertura del área en donde se dio la extracción y van avanzando en otra. Si no se hace eso, mentirosamente la gente de la izquierda dice que no va a pasar nada y no cuentan la mentira de que entran los coligolleros manejados por narcotráfico y delincuencia, están llenando de cianuro y de mercurio el subsuelo, los mantos acuíferos, el oro sale por Nicaragua y Costa Rica se queda con el peor de los mundos. Entonces a mí me da mucha cólera siempre la manipulación tan terrible que hay y yo personalmente creo que por el envejecimiento de nuestra población, si no usamos algún recurso mineral, yo no sé de dónde vamos a sacar la plata, pero en el sistema actual de pensiones, de aporte en el mercado laboral, es imposible que dé la matemática. O sea, eso no va a poder hacerse. Para terminar, don José, tiene frente a usted a vecinos que escuchan con atención. ¿Qué mensaje final les envía, más allá de las promesas, que los invite a confiar en su liderazgo y a depositar en usted su voto? Muchas gracias, don Leonardo. Bueno, les envío un saludo a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos. Yo les diría, don Leonardo, lo siguiente. Hablar habla cualquiera, realmente. Eso, con solo ser más o menos inteligente y leer, ya uno puede decir algunas cosas que tengan sentido. Pero eso no es lo que ayuda a nada. Lo que ayuda es la capacidad de tener hechos y no palabras. Y yo lo digo, la verdad, con orgullo, porque me siento orgulloso del camino que he podido hacer. Llevo 25 años batiendo barro y no me he metido precisamente a los lugares lindos, sino allá donde nada sirve, en Guanacaste, en las zonas de frontera, en Punta Arenas, Limón, Chacarita, en La Carpio, en Granadilla Norte, donde tuve el gusto de conocer a don Leo allá en el barrio Santa Cecilia, que tanto cariño le tengo, en Curridabat y hemos podido con éxito poder crear proyectos de educación, de empleo, de combate a la pobreza, de tecnología, de conectividad, de infraestructura comunitaria, logrando articular empresas, gobierno, iglesias. Ya en la Fundación Acción Joven, solo por mencionar uno, han pasado más de 100.000 jóvenes que hemos trabajado directamente, como 37.000 docentes. Hace poco en la pandemia pudimos hacer una iniciativa de la mano de la Comisión Nacional de Emergencia y del ICT y pudieron comer 130.000 personas en la zona turística del Pacífico Norte que estaban muriéndose de hambre en la pandemia. Y así consistentemente. La semana pasada graduamos más de 1.000 muchachos en Occidente, en Grecia Sarchi, chicos certificados de bilingüismo y de habilidades blandas con una alianza público-privada que hicimos con el Ministerio de Educación, que nos apoyaron el beneficio de la EVA y la Zona Franca Evolution y así consistentemente a lo largo de los años. Entonces, me siento con el derecho moral de, sobre la base de las acciones y de los resultados, poder decirle a la gente que tengo la capacidad de trabajar, de ejecutar proyectos, de resolver problemas y que eso que he ido haciendo en mi carrera profesional individual ahora la podemos hacer en grande para el país y que vamos a ir valientemente a hacer lo más urgente, que es garantizar a la gente la seguridad y la paz, pero luego unirnos como país en lugar de estar en esta polarización, maltratándonos, faltándonos al respeto. Este señor que tenemos, presidente, que insulta hasta la iglesia, los, humilla a los agricultores, es algo terrible, a los señores de los radios. Eso no es Costa Rica. El liderazgo que ocupamos es un liderazgo que saque la mejor versión, que nos una, que nos motive, que queramos apoyarnos y cuidarnos y salir adelante juntos como país en lugar de maltratarnos. Y eso sí, ir con fuerza con los enemigos, con los narcos, con los corruptos, pero no entre los compatriotas. Y creo que tengo esa capacidad de unirnos y, bueno, me he preparado a fondo, he preparado en la parte económica, en la parte social, en cómo funciona el Estado y creo que tengo la posibilidad de traer a gente buena a la mesa y trabajar con amor y con determinación y bueno, con mucha convicción los invito a que conozcan las propuestas de Avanza, que son innovadoras, le apostamos mucho a la tecnología, alianzas público-privadas y a ir valientemente contra los problemas que nos están hundiendo como país en este momento. Bueno, amigos y amigas del Cantón de la Unión, vecinos y vecinas, han tenido ustedes la oportunidad de escuchar y compartir con don José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del partido Avanza. Agradecemos profundamente, don José, su tiempo y sus respuestas. Por supuesto, le deseamos lo mejor en esta recta final y esperamos contar con usted nuevamente en el próximo mes de enero para seguir conversando. A nuestra audiencia, recuerden que la democracia se ejerce con información y voto responsable.
Síganos en Crónicas de la Unión, en la web y redes sociales. Feliz día para todos y hasta la próxima. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes.